continuación, invitamos al profesor Raúl Bonocore, quien va a dar la conferencia magistral de inicio de la Semana de Estudios Romanos, titulada El saqueo galo, de una debacle inicial a una diplomacia algo más consistente. Bueno, antes que nada quiero saludar a todos nuestros invitados. Han tenido un duro viaje, sobre todo los que vienen de Europa. Espero que ese viaje compense, digamos, eso es lo más importante. Antes de leer mi trabajo, voy a decir un par de cosas, no puedo dejar de hacerlo porque estoy involucrado en esta semana desde que yo era estudiante. Es decir, el año 73, cuando don Héctor Herrera, a raíz de unos acontecimientos que se desarrollaban en el país, me comenta y me dice: tenemos que hacer algo que nos saque de este tema político y nos envuelva en el estudio, que es lo nuestro. Me comenta esta idea de hacer esta semana, pero jamás pensó que iba a durar 50 años, eso estoy seguro. Era un momento, era como la salvación de un momento. Y bueno, aquí tengo el programa de esta semana, hace 50 años, ustedes lo ven ya bastante golpeado por el tiempo, y en ellas no estaba el desarrollo de los trabajos que se iban a leer, sino que simplemente estaban los invitados. Doña Camila Lauriani de Borghesi, que era la esposa del profesor Francesco Borghesi, profesor de Católica de Santiago, ella era una historiadora del arte. Francesco Borghesi, obviamente, el más italiano de todos los profesores invitados en ese momento, Adolfo Chegaray, un sacerdote que tuvo la responsabilidad de editar el primer tomo de esta semana, don Juan Gómez Millas, que era una figura nacional, había sido rector de la Universidad de Chile en esa época, un humanista, digamos, don Héctor Herrera, que era el creador, Ítalo Merelo Alleco, un profesor de Historia del Derecho Romano de esta universidad, Albino Miseroni, un filólogo de esta universidad, y Rómulo Trevi del Treviñano, que era nuestro profesor de Historia del Arte en nuestro instituto y que, del cual yo creo que todos los exalumnos de este instituto, prácticamente todos, hasta hace unos 15 años atrás, fueron alumnos de él. Se hizo en la sede de la Casa de Italia, que hoy día lamentablemente está destruida, como ustedes saben, pero afortunadamente la universidad decidió adquirirla y se va a restaurar. Han pasado muchas cosas en mucho tiempo y hay que agradecerle a la colonia italiana también de esa época, que fue la que permitió con erogaciones publicar la primera revista. Eso se hizo con aporte de distinguidos italianos, la mayoría industriales de esta zona, que apoyaron. Los cónsules, voy a recordar a dos solamente en este minuto, me recuerdo, Mario Consiglieri y Gerardo Gandolini, ambos grandes entusiastas y apoyo, digamos, permanente de esta semana. En esa época las semanas romanas eran todavía, desde que comenzaron a hacerse los primeros 10 años, muy locales, digamos así, ¿no? Empezaron a venir algunos académicos argentinos, el más recordado de todos es don Carlos Di Saldo, quien nos propuso en un trabajo memorable pensar en una magna iglesia americana, cuando él veía que Europa estaba en decadencia y los estudios clásicos se discutían si convenía o no convenía seguir haciendo. Recuerden que en Europa, y esto me lo corroborarán nuestros colegas europeos, se discutía si se seguía estudiando latín o no. Bueno, así estaban las cosas en esa época, estamos hablando de los años 80. Pero a partir del año 82 viene Umberto Laffi desde Pisa y se establece un convenio con la Universidad de Pisa. Y a partir de ese momento comienzan a venir permanentemente profesores de la Universidad de Pisa. Y ese es el proceso, el inicio del proceso de europeización, digamos, de esta semana, al cual después se adhieren españoles, por supuesto, franceses, alemanes, ¿no? Y muchos otros profesores de América Latina. Piensen ustedes que en estos 50 años se han presentado 443 ponencias y han venido 131 ponentes. O sea, es una cantidad muy alta de personas de todos los lugares
del mundo, digámoslo así, y que nos fue convirtiendo indudablemente en un acontecimiento que se esperaba con ansia bianualmente y que no había nada paralelo. Había muchos intentos por hacer cosas y decían, pero no permanecían en el tiempo. Y esta fue la única realidad que se ha mantenido durante 50 años. Gracias al apoyo de todos. Cada académico que venía se transformaba después en un difusor de esta semana, digamos, y esto iba aumentando la cantidad de interés. En un mundo estrafalario como el que estamos viviendo, esa es la palabra que se me ocurre, no es broma que esto se siga haciendo en América. Es un mérito tremendo y no me lo adjudico yo. Es una obra de todos. Yo simplemente, cuando don Héctor murió, lo que hice fue mantener esto como una especie de cruzada, ¿no es cierto?, humanística. Y bueno, así lo hemos entendido todos los directores que ha tenido el instituto desde el año 73 hasta ahora, ¿no? Y todos han apoyado esto y la universidad también. Así que la responsabilidad de los que vienen ahora, de las nuevas generaciones de académicos que se han dedicado a los estudios clásicos, indudablemente que tienen la misión de mantenerlo. Estas cosas requieren de un esfuerzo, y esa es la misión que todos ustedes tienen. Voy a leer unas palabras que envió Humberto Laffi. No puedo dejar de leerlas porque él me lo pidió, así que van a tener la paciencia de leer 2 páginas, digamos, ¿no? Al magnífico rector, estimados colegas, queridos estudiantes. Hice una traducción rápida, así que puede que haya algunos problemas. Como veterano de la semana, habiendo participado, si mal no recuerdo, 5 veces, quisiera expresar en primer lugar mi pesar por no estar entre ustedes y sobre todo mi más profundo agradecimiento por este importante evento cultural que hoy celebra el 50 aniversario de su institución. Mi pensamiento conmovido va ante todo a la memoria de don Héctor Herrera, quien concibió esta extraordinaria idea de convocar periódicamente a estudios sobre el mundo antiguo de las universidades sudamericanas, porque esa fue la idea inicial, para discutir juntos y en profundidad los problemas que sus experiencias tenían en común. Al extender las invitaciones a participar a estudiosos de otras nacionalidades, dio a conocer la importancia que tuvo en Chile y en otros países sudamericanos el legado de la civilización clásica y de la civilización romana en particular, que es la base de la cultura, en el más alto sentido de la palabra, en este continente austral, lejano geográficamente, pero solo geográficamente, del centro de la romanidad. Felicito calurosamente a mi amigo querido Raúl Bonocore, quien, sucediendo a don Héctor en la organización y coordinación de esta semana, ha mantenido un compromiso constante, eficiente e innovador para fortalecer cada vez más la importancia cultural de todo el cuerpo, que han favorecido la sólida inclusión en el circuito internacional de estudios sobre el mundo antiguo. Siempre estaré agradecido con Raúl por la invitación que me hizo en 1982 para participar en la 10ª semana, ocasión que me permitió conocer un país que espontáneamente he amado de todos los inicios y que hace que me informe siempre de los acontecimientos, participando con pasión y deseándole lo mejor. Con Raúl me une una amistad sincera que se ha cimentado a lo largo de 40 años. Me siento orgulloso de ser parte de esta prestigiosa universidad en la que mis amables colegas me cooptaron en el año 2015 otorgándome un reconocimiento que me honra enormemente. Laffi es doctor honoris causa de esta universidad, para los que no lo saben. Participé, como decía, en varias semanas. Aquí conocí a académicos talentosos con quienes entablé relaciones de amistad con una frecuencia que continuó en Pisa. Después de Raúl se doctoraron en el Ateneo Pisano Alejandro Moncalari, Marcela Cubillo, Jimena Silva y Pablo Bonoso. Otros colegas presentes en esta semana han pasado estancias más o menos largas en Pisa. Y yo, además de esta universidad y en Concepción, he sido huésped de mi amigo Alejandro Moncalari. He pasado también una estadía en Buenos Aires, huésped de mi amigo Hugo Abusá. Hugo Abusá llegará hoy en la tarde. Todo esto para decir hasta qué punto nuestros caminos han cruzado y cómo nuestros vínculos han mantenido vivos a pesar de las distancias. La ponencia de clausura de Nicolás Cruz seguramente recordará con pesar los nombres de varios estudiosos que han prestigiado estas semanas durante los últimos 50 años y que ya no están entre nosotros. Esos amigos siguen presentes en nuestra memoria.
me sumo sinceramente al pésame. El programa de esta semana es denso e interesante. Académicos de diversas naciones, Chile, Argentina, Brasil, España, Francia, Italia, competirán en la discusión de temas que afectan diversos campos y aspectos de la historia de la civilización romana, entendida en un sentido global. Seguramente surgirán nuevas ideas y se establecerán nuevos contactos. Es grato comprobar que aquí estarán presentes maestros y estudiantes de estudiantes, demostrando la continuidad de estas experiencias científico-culturales comunes que mantienen vivas y actualizadas nuestras disciplinas. Mientras en otros países, predominantemente anglosajones, el clima no parece favorable al reconocimiento del significado y valores del clasicismo. Me refiero a esa llamada corriente de cancelar la cultura, que me sorprende que alguien tome en serio en consideración como si fuera una teoría con dignidad científica. ¿Qué futuro podemos construir si borramos el pasado? Por supuesto, el mundo antiguo es un pasado lejano, pero nuestros pensamientos, nuestra cultura y para muchos de nosotros el idioma mismo tiene sus raíces en él. Pero debemos tener en cuenta que al ser un pasado remoto, también es un mundo diferente, que sería anacrónico interpretar a la luz de nuestras creencias y nuestros criterios de juicio. Interpretar el mundo antiguo requiere un profundo espíritu crítico y a su vez el estudio del mundo antiguo desarrolla el espíritu crítico. El estudio de la historia en particular tiene fines cognitivos y no se presta a una explotación que humilla nuestra capacidad de pensar al servicio de consignas modernas y tesis preestablecidas. Esta semana será un campo de entrenamiento para el pensamiento crítico. Todos saldréis enriquecidos por la experiencia vivida y quedarán realmente satisfechos con la exquisita y cálida bienvenida que habrán recibido por parte de sus anfitriones. Con estos sentimientos deseo todo el éxito de esta semana, que celebra un aniversario tan significativo, y estaré deseando leer sus informes que se publicarán como de costumbre en esos elegantes volúmenes que gracias al compromiso de Raúl salen regularmente cada año. Víspera de cada semana subsiguiente. Un cálido saludo transoceánico y un cálido abrazo a Humberto Lara. Esa es bueno, dejamos de lado entonces los saludos y ahora procederé a la crítica. El trabajo que he traído hoy corresponde a las cosas que vengo haciendo hace tiempo sobre el mundo romano y sobre el cual espero finalmente que salga un libro el año que viene. Elegí este tema porque uno en la historia puede permitirse ciertos caprichos, digamos, ¿no? Y por esa razón decidí trabajar un tema que es un poco un mito, digamos, ¿no es cierto?, pero que desde el punto de vista de la diplomacia vale la pena analizarlo. El saqueo galo de una debacle a una diplomacia más consistente. El periodo que trabajo, un periodo corto, 390, 340 más o menos. La caída de la monarquía y el inicio de la república, el fin del dominio etrusco en Roma y los 2 siglos posteriores que envuelven a Roma en la lucha patricio-plebeya, con el fin de llegar a la paridad política y la posterior hegemonía que progresivamente Roma va a ejercer en Italia, nos dejan en el mundo de una política exterior que transcurre entre relaciones amistosas y violentas, en una etapa que en materia diplomática es muy básica, un tanto primitiva, un tanto rústica, con pocas normas establecidas, pero entendiendo que este es un periodo en el que poco a poco se va a ir construyendo, fortaleciendo y transformando paulatinamente en un instrumento clave para el expansionismo romano del siglo III. Con las espaldas en la frontera etrusca que estaba demarcada por el río Tiber, los romanos son llevados a una integración con los pueblos latinos federados a los que por historia y cultura estaban ligados y con los que finalmente terminará enfrentándose en la decisiva batalla del lago Regilo, que culminará con el feudo Casiano, que convertirá a Roma en la ciudad que liderará la liga en condiciones prácticamente de igualdad por casi un siglo. De este modo, Roma, de mentalidad expansionista, duplicará prácticamente el territorio dominado, convirtiéndose en un estado emergente, militarmente potente y líder de la Liga de Ciudades Latinas. Pero cuando las cosas parecen ir caminando al ritmo de Roma, estas se complican, porque las bandas galas que años antes habían irrumpido en Italia buscando tierras fértiles y desplegándose por la llanura padana,
poniendo en jaque, entre otras, a las colonias que los etruscos habían establecido en esas tierras, ingresaron ahora violentamente en el interior de Italia, saqueando y sembrando el terror. La mayor consecuencia es que a comienzos del siglo IV se rompe el frágil equilibrio de fuerzas existentes en la Italia central, algo que, como sabemos, con los siglos irá mejorando gradualmente. Cuando los legados romanos fueron llevados ante el jefe, no es nada fácil seguir detalladamente el curso de las invasiones galas en Italia central, porque la información es fragmentaria y entregada por los analistas romanos, que a la larga buscaron esconder la dura realidad de un total desastre con alcances literarios, basándose en el patriotismo, concepto que ya estaba muy vivo en ese entonces. A pesar que hay una historiografía que pone en duda que el Senado romano haya auxiliado a la ciudad de Clusium, lo que probablemente es cierto es que en el siglo IV, en el año 390, según la tradición romana, un grupo de galos senones llega a Etruria, presentándose ante las puertas de la ciudad de Clusium, la actual Chiusi, para posteriormente aproximarse a Roma siguiendo el curso del río. Lamentablemente uno siempre se olvida cosas y se me quedó un pendrive en la casa, en la cual tenía un mapa que lo había pensado para los estudiantes para que fueran ubicándose en el lugar, pero me disculpan, se quedó. A partir de esta realidad y siguiendo el relato de la fuente, ya vemos una diplomacia romana muy rudimentaria, pero al mismo tiempo necesaria cuando se quería evitar un conflicto armado. Tenemos el antecedente que Apiano comenta, refiriéndose a un plebeyo de nombre Marcus Cadicius, quien tuvo una premonición sobre la llegada de los galos sintiendo una voz, pero a pesar de que los romanos eran supersticiosos y generalmente le daban crédito a estas cosas, los magistrados no le creyeron. Sin lugar a dudas que cometieron un error, porque a los pocos días de esto llegó la solicitada ayuda enviada por la ya mencionada ciudad etrusca de Clusium. Como esta ciudad había demostrado una posición de neutralidad en el conflicto de Roma con la ciudad etrusca de Vélez, el Senado, el organismo ya responsable de las relaciones exteriores de Roma, envió una delegación, o sea, una embajada, compuesta por los 3 hijos de Marco Fabio Sambustus, con el fin de negociar con los galos una salida perfecta o pacífica. Lamentablemente, como afirma Tito Livio, los legatis no eran lo que se requería, es decir, personas afables y enérgicas a la vez, dispuestas a negociar, sino que por el contrario eran muy agresivos. El mismo Tito Livio dice, pareciéndose más a los galos que a los romanos, lo que deja a la vista la poca preparación que tenían, lo poco profesionales que eran, algo que, como sabemos, con los siglos irá mejorando gradualmente. Cuando los legados romanos fueron llevados ante el jefe de los galos, para ponerle un piso a la discusión, sostuvo que consideraban justo que una parte de las tierras pasaran a su dominio porque estimaban que había tierras de sobra para que estuvieran en manos solamente de los clusinos, los habitantes de Clusium. Este planteamiento aparece como una condición para seguir la negociación e impedir una guerra, porque en esos tiempos estos conflictos se basaban en el derecho del más fuerte, dado que los galos habían vencido a los etruscos. Esta posición, como en toda negociación ayer y hoy, encendieron los ánimos de los representantes de ambos bandos, hasta que estalló una riña en la que se involucró el jefe de la legación romana, Quinto Fabio Ambusto, quien, dejando en evidencia la poca preparación que los legati tenían en ese entonces, desafió al más fuerte de los galos matándolo y despojándolo de su armadura, una grave ofensa que violaba el derecho vigente o el urgentium y que sobre todo contravenía el carácter pacífico de una misión de esa naturaleza. Como es de suponer, estos lamentables hechos provocaron que una parte de los galos, sobre todo los más jóvenes, ante el ultraje sufrido, pidieran, sin perder tiempo, marchar en armas sobre Roma, mientras los más ancianos, los más prudentes, aconsejaron enviar una embajada al Senado romano para exigir una reparación por los hechos ocurridos. Finalmente, los embajadores o enviados galos se presentaron ante la curia romana solicitando que se les entregara a Quinto y a los otros hermanos Fabios, todos culpables de haber formado parte de los combatientes en Clusium, olvidándose que su misión fue la de legati de Roma. Este momento es de gran interés porque, a pesar de que la violencia se había impuesto sobre la sensatez y los deseos de paz, el colegio de los fetiales, como sabemos, sacerdotes que tenían la misión de avalar ante los dioses las relaciones exteriores de Roma, son interpelados para que dieran su opinión, ante lo cual consideran que la solicitud de los galos es muy atendible porque, tal como hoy diríamos, se ha violado el derecho internacional, aconsejando al Senado la entrega de los acusados.
Pero toda esta prudencia y sentido de responsabilidad demostrada por los oficiales cae en las manos de lo que hoy podríamos llamar los operadores políticos, la negación misma de un correcto sistema diplomático. Los tres Fabios, que contaban con una amplia clientela, condición muy importante en las elecciones romanas, apelando al pueblo, consiguieron ser elegidos tribunos consulares para el año siguiente. Apelando al pueblo. El Senado, por lo que se puede deducir, no estaba muy de acuerdo con su entrega a los galos, así que los resultados de esta elección les dan el pretexto que necesitaban para negarse a la entrega de los Fabios, respondiéndole a los embajadores galos que lo más aconsejable era que volvieran el próximo año cuando los tres Fabios hubieran entregado su cargo, dado que era anual. Los hechos demostrarán que esta maniobra política estuvo completamente alejada de la realidad y totalmente fuera de una política de Estado que asegurara buenas relaciones con otros pueblos como el galo, cometiéndose un gravísimo error con consecuencias que mantuvieron a la ciudad lacial gravemente herida por muchos años. La respuesta del Senado produjo en los galos un sentimiento de ira y rencor, por lo que con su pueblo y ejército decidieron marchar sobre Roma, respuesta que al parecer no estuvo en el inmediato horizonte romano, porque la alerta la dio Clusium y otras ciudades cercanas, la que al enterarse de la inminente presencia militar gala, enviaron mensajeros a Roma, advirtiéndole al Senado del peligro que esto significaba. Sin embargo, no se recurrió a lo que era habitual en tales calamidades en esa época, vale decir la dictadura. Y el ejército se presentó ante los enemigos a solo 11 millas de Roma, cerca del río Alien, produciéndose el choque que terminó en una derrota aparatosa de las fuerzas romanas, que huyeron a la desbandada, algunos hacia la ciudad de Etrusca de Belles y otros encontrando refugio en la colina del Capitolio. Como es de imaginar, la angustia y el terror se esparció por la ciudad a la espera de la llegada de los galos. Por esto se toman algunas medidas para enfrentarlos, llevándose al Capitolio los alimentos, armas y bienes necesarios. A las mujeres, por el hecho de no combatir, en cambio, los hombres más ancianos manifestaron su decisión de sacrificar sus vidas si era necesario. El Flamín del Quirinal y las vestales enterraron una parte de los objetos sagrados y, llevándose los más impactantes, se dirigieron a la colina del Llanículo, donde estaba atrincherado el plebeyo Lucio Albino. Cuando los galos asediaban la capital, llevó a las vírgenes vestales a su cuidado, velando para que no se interrumpieran las solemnes ceremonias y ritos del culto. Los puso en su carro junto con las vestales, después de haber hecho bajarse a su mujer y a sus hijos, y los transportó hasta Caere, ciudad etrusca, con la cual Roma tenía una larga tradición de amistad. Los galos entraron en la ciudad silenciosa y observaron con curiosidad en las casas abiertas a los senadores más ancianos, vestidos con la dignidad de sus trajes y de las insignias curules, esperando la muerte. Se dice que el que comenzó la masacre fue un galo que se detuvo para acariciar la larga barba que usaba Marco Papirius, pero este, considerándole una ofensa, lo golpeó con sus hechos de marfil. La ciudad no fue totalmente incendiada, solo lo hicieron en algunos lugares. Los galos fracasaron en el intento de asaltar y tomar la fortaleza, y como estaban con problemas de víveres, dividieron el campo en dos partes. Una se dirige contra Ardea y la otra se queda destinada al asedio de Roma. En Ardea se encontraba exiliado Flucius Camillus, el cual guió a los ardeatinos para enfrentar y vencer a la horda de galos, que después en desbandada sufre una posterior derrota de manos de los habitantes de Anso. Algunas ciudades etruscas, aprovechando el masivo poder que se produjo ante las dificultades que estaban enfrentando los romanos, aprovecharon esto para cometer algunos saqueos en las tierras romanas, pero estos, que se habían refugiado en ellas, se encargaron de poner las cosas en su lugar derrotándolos, demostrando que Roma estaba derrotada pero no sometida a los invasores galos. Y esa actitud romana se ve también reflejada cuando en el escenario del asedio Gallo Fabio Dorso, dando un ejemplo de piedad y dignidad, con la toga puesta al estilo de los sacerdotes galinos, llevando en sus manos los objetos del culto, atravesó las líneas de los galos para dirigirse al Quirinal con el fin de oficiar un rito solemne y regresando después sin ser disturbado al Capitolio. Pero hay otros hechos no menos audaces. La población que se había refugiado en Belles, deseando nombrar a Camilo como comandante, solicita la autorización al Senado a través del joven y audaz Poncio Comino, quien usando las cortezas de los árboles se deja llevar flotando hacia Roma
por la corriente del Tíber hasta llegar a las orillas escarpadas del Capitolio, las que escala llegando a la cima, en la cual es recibido y llevado al Senado, exponiendo su solicitud. La curia revoca el exilio de Camilo y lo nombra dictador, por lo que Poncio Comino regresa a Belles, desde donde fue enviada una embajada armera para informar a Camilo de la decisión del Senado. Como los galos habían espiado la ruta por la que Comino había subido la colina, realizan un ataque nocturno que sorprende a los romanos, quienes son arrestados gracias, según la tradición, a los gansos consagrados a Juno, lo que les permite rechazar con éxito el ataque, sobre todo gracias al esfuerzo de Marco Mario, cónsul 2 años antes. Como es de suponer, el asedio había producido hambruna entre los romanos y enfermedades entre los galos, debido a las malas condiciones sanitarias de la ciudad, después de los incendios y el saqueo, situación propicia para algún tipo de arreglo diplomático. Es así como el tribuno consular Quito Sulpicio intenta desbloquear la situación acordándose un rescate de 1000 libras de oro. La otra alternativa era una posible rendición de Roma. Sobre esto hecho, la fantasía popular y el tiempo han especulado sobre la verdad de lo ocurrido. Pero lo que parece más cercano a la verdad es que el jefe galo Breno hace falsificar los pesos de la pesa, los que son rechazados por el tribuno, ante lo cual el galo, apoyando su espada sobre la balanza, pronuncia la famosa frase extremadamente ofensiva para los romanos: el vae victis, ay de los vencidos. Ante esto, el acuerdo fracasó, porque Camilo lo declaró nulo, usando el pretexto que se había pactado sin su consenso por un magistrado de rango inferior, decisión en la cual el Senado, al parecer, no tuvo mayor participación, debilitándose en ese momento su rol como organismo encargado de conducir la política exterior. Camilo les da batalla y los derrotará definitivamente cerca de Cabino, a unos 13 kilómetros aproximadamente de Roma. Otro acto de política exterior es el decreto honorario a Cádiz y a sus ciudadanos, por haber acogido a los sacerdotes y a las vestales, permitiendo que no se interrumpiera el culto a los dioses de Roma, algo así como una especie de ciudadanía romana honoraria. Camilo se mantiene como dictador para impedir que la ciudad fuera transferida a Belles a solicitud de la plebe, el que a través de un memorable discurso fundamenta vivamente la necesidad de mantener los ritos y sacrificios en los lugares fundacionales. Tito Livio recuerda que en una reunión del Senado sobre este tema, y en el momento que regresaba a una cohorte, se siente la voz del centurión que grita: Signifer statue signum hic manebimus optis. Abanderado, clava tu enseña, aquí estaremos perfectamente. Estas palabras representaron la decisión de reconstruir la ciudad en el mismo lugar y apresuradamente. Resulta interesante también el hecho de que en el 389 sean elegidos 6 tribunos militares con la misión de recoger los tratados y leyes sobrevivientes al saqueo galo, no solo porque son celosos guardianes de sus tradiciones, sino también por la importancia de los documentos que se consideren el respaldo de los tratados. Recuerdo que a raíz de este ataque y del posterior saqueo e incendio se perdió una gran cantidad de documentación escrita. Si bien es cierto que estos hechos fueron traumáticos para Roma, esta irrupción gala estuvo fuera del contexto que a los romanos los rodeaba. Los galos eran un pueblo lejano que, si bien aparecieron violentamente una vez conseguido el botín tras el saqueo de la ciudad, abandonaron la ciudad incendiada, apresurándose a regresar al norte, sobre todo porque los fénecos habían invadido su territorio, aun cuando sabemos que hubo a lo menos 12 incursiones galas más, la más importante del año 360, pero ninguna tuvo la importancia y consecuencia de la primera. Sin los galos, los problemas que Roma deberá enfrentar se centrarán esencialmente con la Liga Latina. Cuando los galos aparecen en la historia de la ciudad, Roma estaba muy cerca de establecer una hegemonía o liderazgo sobre la Liga Latina. Pero ahora las cosas no serán tan simples y los latinos buscarán permanentemente pretextos para la guerra. Por ejemplo, tenemos el relato de que Postumio Livio, dictador de Fidenate, acampado en las cercanías de Roma, envía una embajada para solicitar jovencita para tomar como esposa. Hecho que nos obliga a recordar la embajada romana que Rómulo envía al pueblo sabino con los mismos fines, y que al ser rechazado se produce el famoso rapto de la Sabina y la posterior guerra entre los dos pueblos. Los romanos no aceptan la petición, que consideran equivalente a una toma de rehenes. Ahora bien, como no estaban en condiciones de enfrentar nuevamente otra guerra, siguieron el consejo de una cierta tútula que les aconseja de enviarles a otras mujeres, esta vez prostitutas vestidas adecuadamente, engaño que se usa como un improvisado recurso diplomático. Conviene recordar además
que embajadores masaliotas, los marselleses de ahora, que vienen de regreso desde Delfos, se informan del ataque y toma de Roma por los galos. Y a su vez, cuando llegan a Masalia, informan de estos hechos a la asamblea y, dado que mantenían una antigua amistad con los romanos, mandan como donación una cantidad de plata y oro con el fin de aliviar los costos en que incurrieron los romanos por el rescate de la ciudad. El Senado romano, agradecido por esta donación, le confiere a los masaliotas la inmunidad y el privilegio de asistir a los juegos en los lugares reservados a los senadores, concretando con ellos un nuevo pacto en términos de igualdad. Mientras tanto, la ciudad de Sutri, asediada por los etruscos confederados, le pide ayuda al Senado romano, que les promete solemnemente que el dictador iría lo antes posible en su auxilio. Esto es otro caso de improvisación, porque Sutri estaba a pocos kilómetros de Roma, por lo que seguramente ya se habían enterado mucho antes del ataque etrusco sin haber reaccionado. Como es de prever, los sutrinos capitularon antes de recibir la ayuda romana, abandonando rápidamente la ciudad, la que queda abandonada a su vez al saqueo de los etruscos, situación que resolverá posteriormente Camilo, quien dirigiéndose a Sutri logrará la rendición de los atacantes, devolviendo prácticamente intacta la ciudad a sus habitantes. A final de 389 se le entrega la ciudadanía romana a los vellentianos, a los faliscos, a los capenates, que se habían pasado al lado de Roma durante la guerra de 10 años, como también se prohíbe bajo la amenaza de la pena capital habitar en las casas de belles en las que se habían refugiado muchos ciudadanos de Roma huyendo de los galos. Como se puede ver en el Lacio y en el centro de Italia, se vivían conflictos permanentemente causados, la mayor parte de estos no solo por los deseos hegemónicos de Roma, sino también porque se desgastaban en cuestiones al margen de los intereses federales y casi siempre por agotadoras luchas por cuestiones fronterizas y territoriales. Roma, que indudablemente poseía un buen sistema militar, le permitió concentrar a su favor el peligro de los pueblos montañeses, posicionándose en el interior como una ciudad líder que las ciudades federadas aceptaban, porque era una garantía de seguridad frente a los peligros que venían del exterior. Resulta evidente que el ataque galo desencadenó también esta situación, convirtiéndose en un fuerte impulso. Antes de la invasión gala se habían creado en el territorio romano dos colonias federales latinas, Sutrium y Nepe, que demuestran el espíritu de colaboración para la defensa y protección contra los celtas que vienen del norte. Seguramente, antes de estos hechos, hubo un intento generalizado por enfrentarse a Roma, pero el ataque galo definió y unificó las posturas en pie de igualdad, porque se coordinó una política conjunta de defensa con las ciudades hermanas para estar preparados en el caso de un nuevo ataque. En Roma, en ese periodo, se construyen los llamados muros servianos. Pero no todos piensan del mismo modo. Hay ciudades latinas que utilizan la invasión para enfrentar a Roma. El caso de Tibur y Preneste son un ejemplo de esto. Estas ciudades utilizan las capacidades de los pueblos montañeses, los ecos, los volcos, los cénicos, con el fin de derrotar a Roma. Se hacen esfuerzos diplomáticos para impedir los conflictos. Se envía una alegación al Consejo de los Latinos y al de los cénicos para pedir las razones por las que después del saqueo galo no entregaron más la contribución militar establecida por el tratado que los convirtió en aliados. En ambos casos, el Consejo de los Pueblos responde a los legados que habían apoyado a los volcos. El hecho no debía atribuirse a una decisión pública y por ello los voluntarios ya habían recibido el merecido castigo y habían perdido la vida. Además, no habían podido proporcionar un contingente a los romanos precisamente porque estaban acosados por la continua guerra contra los volcos. Estas respuestas comunicadas a Roma fueron recibidas con escepticismo, pero sin embargo impidieron por el momento una declaración de guerra. Para hacer frente a una guerra contra los volcos y a la rebelión de los latinos y los étnicos, se nombró dictador a Aulio Cornelio Coso, quien se ocupa sobre todo de los volcos, atacándolos y derrotándolos, encontrando entre sus aliados notables no solo los étnicos y latinos, sino también a los de Chilché y la colonia de Velitra, ante lo cual todos fueron deportados a Roma e interrogados, reconociéndose la traición de su propio pueblo. Tiempo después llegan a Roma embajadores enviados por los latinos, los étnicos, de Chilcheo y de Velitra. Estos, negando su participación en la guerra a favor de los volcos, pidieron la devolución de los prisioneros para juzgarlos según sus propias leyes. Reafirmando el principio de una fuerte y dejando claro que las reglas las ponían ellos, la respuesta del Senado fue drástica.
ordenándole a los embajadores de Velitra, Colonia y Quibum Romanorum, alejarse rápidamente de la ciudad, fuera de la vista de los Quiriti, porque como ciudadanos no estarían protegidos por el jus obligaciones. Recuerden que el derecho de obligación es uno de los atributos básicos de la soberanía estatal y denota el poder del sujeto del derecho internacional para enviar sus propios y recibir representantes diplomáticos de otros estados. Hay que comprender que este era un sistema diplomático que se construía día a día en la medida de cómo se desarrollarán los acontecimientos en un periodo histórico en el cual las legaciones acreditadas de manera permanente no existían aún. Pero los problemas para Roma continuaban. Las tensiones y los acuerdos fueron un tanto inconsistentes. En el 383, mientras se elegían tribunos consulares, nuevamente se produjeron rebeliones en algunas ciudades como Chinchero y Velitra. Recuerdo que esta última, prevenida al parecer, no había sido lo suficientemente castigada. La guerra ya había sido decretada, pero los romanos tuvieron dificultades para desplegar al ejército debido a una epidemia de peste. También los habitantes de la colonia estaban interesados en enviar una embajada de súplica al Senado. Este propósito fue obstaculizado por los autores de la deserción, quienes, para impedir cualquier reconciliación, instaron a los colonos a realizar incursiones en territorio romano. Este fue un periodo de gran inestabilidad. Los embajadores iban y venían. Tusculum, Gavi, Lavicu los envían, lamentando las correrías que los étnicos clandestinos hacen en sus territorios. En el 382 nuevamente se eligen tribunos consulares debido a que se temía una ofensiva a los etruscos. Finalmente se le declara la guerra a los clandestinos, quienes, aliados con los volscos, conquistaron la colonia romana de Saticum, descargando toda su furia contra los habitantes. Cuando se identifica a algunos tusculanos formando parte del ejército volsco, se le declara la guerra a esa ciudad, y cuando el camino se acerca no ve ningún preparativo de guerra, sino que por el contrario da la impresión que sus habitantes estaban ocupados en las tareas del día a día. Camilo entonces convoca al Consejo de los Ciudadanos y les recomienda enviar lo antes posible una embajada a Roma con el fin de hacer la paz. Esta fue una respuesta maciza e impresionante, porque todo el Consejo de la ciudad se presentó ante el Senado romano y, representándolos a todos, hizo uso de la palabra el dictator tusculano, quien no hizo nada para ocultar lo que los romanos habían visto con sus propios ojos. Esta honestidad, que a veces es necesaria en ocasiones como esta, le da buenos resultados. El Senado les concede la paz y tiempo después la ciudadanía romana contribuyó en 381. La primera de la ciudad latina en recibir esa calidad. El Consejo de la Ciudad adoptó el nombre del Senado y el título de dictator fue sustituido por el de edil. En esta época los conflictos no es raro que no cesen. En efecto, los palestinos, sin encontrar resistencia en su marcha hacia Roma, llegan hasta la Puerta Colina, acampando en las riberas del río Alia. Para enfrentar esa amenaza, los romanos eligen dictator a Quinto Cincinnatus, quien, después de derrotar a los intrusos, lleva a cabo la conquista de Velitra y de otra fortaleza hasta recibir la deditio de la misma Praeneste, de la cual se llevó la estatua de Júpiter Imperator, que es dedicada en el Capitolio. Jupiter ad divi omnes hoc dededum ut quintus dictator opida nomen capere. En una traducción libre, Júpiter y todos los dioses dedicaron esto para que Tito Quintus, el dictador, tomara 9 ciudades. En el 379 se eligió nuevamente tribunos consulares en un número similar de patricios y plebeyos. A los tribunos patricios se les dio la responsabilidad de dirigir la guerra contra los volscos, la que fue mal conducida y finalizó los nacheos. Mientras tanto, durante un adscriptio de colonos a Setia, los clandestinos se rebelaron nuevamente, agitando también a los latinos. En el 378 hay una nueva incursión de los volscos, ante lo cual se defiende con 2 ejércitos, uno de los cuales se dirige contra Antium y el otro contra Exeter. Los censores, a raíz de esto, imponen un nuevo impuesto con el fin de construir un muro defensivo in saxum quadratum. Al año siguiente se combatió victoriosamente contra los volscos y los latinos, quienes se habían reunido inicialmente en Saticum, después de la derrota anterior. Pero posteriormente las cosas tienen un desarrollo diverso. Los volscos, después de haberse refugiado dentro de los muros de Ancio, se rinden y envían una embajada al Senado romano, mientras que los latinos, al parecer decididos a continuar bajo cualquier costo de insurrección, se alejaron incendiando Saticum
incendio del que solo se salva, según la tradición, el templo de Mater Matuta, debido a una misteriosa voz que sale del interior condenando el sacrilegio. Después de esto se dirigen a Tusculum, ahora fiera aliada de Roma, dado que había recibido la ciudadanía romana, y la asaltan. Los habitantes, refugiados en la fortaleza, envían mensajes a Roma para informar al Senado, el que responde enviando el ejército. La consecuencia es que los latinos, atacados por los tusculanos y por los romanos, son derrotados y exterminados. En el 367 se nombra dictador a Marco Fulio Camilo ante un nuevo peligro galo. La batalla se produce cerca de Alba, con una gran masacre de galos, una parte de los cuales logra huir hacia la Puria. Como dato destacable es el que tenemos 865 años en que bajo el consulado de Lucio Genuncio y Quinto Servilio hay una epidemia que junto a otros magistrados lleva a la muerte al glorioso Fulio Camilo, considerado el segundo fundador de Roma. Los galos serán nuevamente un problema en 361, por lo cual es nombrado dictador Quintus Poenus. Acampado cerca del río Aniel, un fuerte guerrero galo desafía a un campeón romano, ante lo cual se presenta Tito Manlius, que en un duelo mata al galo, quitándole del pecho el collar que llevaba y pasa a llamarse con el nombre de Torcuato, que viene de Torques, que significa collar. Pero el peligro galo se mantuvo por un tiempo y solo se alivió cuando los latinos solicitaron la paz a los romanos, que produjo un reconfortante alivio, el que se apoyaba en el antiguo feudo Traciano, aún vigente, y que fue acompañado de un importante contingente armado. Veamos entonces algunas observaciones finales. Lo primero que hay que tener presente es que todos estos hechos y manejos entre la paz y la guerra se desarrollaron en el contexto de la lucha política entre el patriciado y la plebe, lo que deja a la vista la independencia de la política interna de la política externa de Roma. Por lo general, en una buena parte del periodo republicano se afectaban poco entre ellas. La llegada de los galos a Italia central en 391, por supuesto que cambia por un tiempo el panorama militar y diplomático en Roma. La mayoría de los problemas surgidos entre esos años están relacionados con la llegada de los galos, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que no son extraños a la península británica porque vivían en el norte de esta y ya en el siglo VII hay noticias de su presencia en Etruria. Sin lugar a dudas que la caída de la ciudad en manos de los galos quedó muy fuertemente enquistada en la memoria colectiva de los romanos. La diplomacia intentó tener un protagonismo considerable durante estos eventos, pero resulta evidente que este instrumento no tuvo en esos tiempos el desarrollo necesario. Aún así, los procedimientos asociados con la invasión se encuentran entre los más destacables de esa historia. Como casi siempre ocurre en todos los tiempos históricos, cuando alguno se debilita, sus rivales intentan cubrir ese espacio. En el caso de Roma, la invasión gala hizo que la política exterior de Roma se complicara más de lo que ellos hubieran imaginado. Las amenazas de sus vecinos se multiplican. Por una parte, los golpos estaban decididos a acabar con el pueblo y el nombre de Roma. Tito Livio informa que los comerciantes afirman en Roma que los etruscos habían jurado una alianza de guerra. Y finalmente, un tercer factor alarmante, después de más de 100 años de lealtad, los latinos y los élnicos estaban desertando y desechando los tratados de amistad. No hay que olvidar que Roma, hasta antes de la llegada de la sonada gala, era netamente pasiva, por lo que una política de intervención más activa, a pesar del interludio galo, es la continuación de la victoria decisiva de Roma sobre Iberia, y desde los años 386, 385 hasta 382, la cuestión principal para Roma fue, como hemos analizado, la de sus relaciones con los latinos, que cada vez abiertamente le iban dando su apoyo, incluso aliándose con los polacos. Pero es indudable que este es un periodo en el que la diplomacia y los usos diplomáticos son todavía incipientes. No hay aún, aparentemente, miembros de la clase senatorial que se ocupen permanentemente de estos asuntos, algo que queda reflejado en el episodio que protagonizan los farios, cuando son enviados para negociar con los galos, en el nombre del Senado y del pueblo romano, violando el Dius Gentium y el Dius Legationis, quedando a la vista que en esos casos, quedando a la vista que en estos casos son al parecer las dictaduras, como por ejemplo la de Camilo, las que asumen ese rol. El Senado está muy poco presente cuando se envían embajadas encargadas de tomar decisiones. Solo una vez, entre el 390 y el 343,
cuando se envió los oficiales a los sérvidos en 362, mientras que al mismo tiempo otras reclamaciones presentadas por los oficiales no son específicamente ordenadas por el Senado. En efecto, entre los años 380 y 362, la política exterior y la diplomacia parecen paralizadas por el recrudecimiento de los conflictos internos entre los tribunos militares y el poder consular. Los conflictos internos en torno a las leyes vicino-sectas habrían llevado, por lo tanto, a una suspensión real de las actividades diplomáticas durante el periodo más largo de la historia de la diplomacia republicana, más largo que durante el acceso de la plebe o del decemvirato, confirmando la excepcional gravedad de la situación. Durante la crisis del siglo IV, la diplomacia no parece haber sido capaz de ofrecer una solución a las tensiones extremas nacidas del conflicto patricio-plebeyo. Las iniciativas romanas fueron, de cierto, muy pocas durante esta década. 9 delegaciones enviadas por Roma frente a las 31 recibidas, y entre estas últimas, 17 fueron admitidas por el Senado. En cambio, tiempo después, la guerra contra los samnitas es de hecho un asunto del Senado. Entre el 396 y el 390, 38 delegaciones son oficialmente recibidas por el Senado, cifra a la que habría que añadir un cierto número de embajadas recibidas en Roma por una estructura no especificada. Cerca del conflicto con los samnitas se ve una recuperación de la actividad diplomática. Entre el 343 y finales de siglo, esta fue de hecho un asunto del Senado. Hay un cierto número de embajadas que son recibidas en Roma, sin que esté claro el organismo receptor, pero aún así, más de la mitad de los acercamientos a los romanos serían controlados directamente por el Senado, y durante años posteriores a la captura de Roma por los galos, entre 386 y 381, el Senado fue incluso el único que recibió delegaciones. Finalmente, el contenido de las embajadas recibidas oficialmente por el Senado revela las funciones que los senadores aceptarán desempeñar en las decisiones diplomáticas en el futuro y que harán de esta un instrumento eficiente y útil. Gracias. Sí. Bueno, obviamente nosotros siempre cuando hablamos de cosas electorales, con coincidencia a veces, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llegamos al punto de decisiones difíciles, como cuando usted habla, por ejemplo, de Danilo, ¿no es cierto? Y esta frase, ¿no es cierto? Abanderado, clava tu enseño, ¿no? ¿Qué dicen las fuentes con respecto, por ejemplo, a los procesos internos que llevan a los cónsules o qué pasa, no sé, pensando, digamos, muy en qué se recuerda y qué se olvida, ¿no? Como una construcción histórica, ¿no? Es una pregunta que se me ocurre escuchar. Bueno, o sea, todo lo que yo he señalado está en la fuente, digamos. Eso es lo primero que te tengo que digamos, señalar. Este periodo no es un periodo de mucha riqueza en la fuente, o sea, ese es el problema mayor, diríamos, ¿no? Hay toda una tradición, ¿no es cierto?, literaria, patriótica, en fin, en la fuente, porque todas las fuentes, la mayoría son del siglo I, por lo tanto estamos en el periodo en las puertas de Augusto, ya, o en Augusto mismo. Entonces hay que pensar que esta es una historia de 4 siglos atrás, que ya es bastante legendaria por la carencia de fuentes de esa época. Entonces, indudablemente que ese es un argumento que hay que tener presente en el análisis. No entusiasmarse mucho con el patriotismo romano, digamos. Ahora, teniendo eso presente, no cabe duda que el ataque galo fue traumático, fue un problema traumático. Probablemente porque la diplomacia romana y los romanos no se enteraron a tiempo de esto. Esa es la impresión que a mí me da. El ataque está en las puertas de Roma cuando jamás se lo pensaron realmente. Y jamás creyeron probablemente que esto iba a ocurrir realmente. Porque en las discusiones que apenas se ven, pero que se ven en la fuente, se ve como una cierta irresponsabilidad. Bueno, ayudaremos a los etruscos, te fijas, si los están atacando, o ayudaremos a los que sea, pero no da la impresión de que tuvieran el problema como presente en ese momento, ¿no?
Y eso queda a la vista cuando mandan la embajada de los Farios, te fijas, a negociar, que en realidad mandaron boxeadores, no mandaron diplomáticos, te fijas. Porque la verdad es que los diplomáticos en Roma en este periodo eran todavía una apuesta. ¿Te fijas? Está ese famoso artículo de Clemente, ¿no es cierto?, sobre la diplomacia del siglo III, que es una diplomacia mucho más profesional, mucho más elaborada, y uno ve en los estudios prosopográficos, por ejemplo, el de Broughton, cómo estos diplomáticos se van repitiendo. O sea, hay gente que se especializa en ciertos temas ya. Y eso permite que haya digamos, no digo un cuerpo diplomático como se entendería hoy día, pero sí personas que son expertas en ciertos temas y en ciertas culturas que son bilingües, indudablemente, o sea, hablan la lengua, y que pueden ir a presentar, en esa época los diplomáticos no podían negociar mucho, pero sí podían presentar un problema, y tenían que hacerlo con elocuencia. Entonces, eso no ocurre en esta embajada que envían, y obviamente que los galos tenían un sistema que era distinto, eran tribales, ¿no sé, era una cultura importante, interesante, pero no funcionaban en base a un sistema jurídico con romano. Y eso se ve en la confrontación, porque a pesar de que no conocemos en detalle las palabras ahí expresadas, no hubo negociación, no se negoció nada. Y por el contrario, al final lo que hubo fue una riña. Fue como la previa de la invasión, digamos, lo que ocurrió ahí. Entonces, es evidente que hay una ineptitud. Eso, y no es muy claro si el Senado en ese momento está llevando las riendas de eso. A pesar de que la tradición lo dice y así lo aceptamos, pero no hay mucha claridad respecto a eso. A mí me da la impresión de que eso fue a media, fue muy improvisadamente, digamos, ¿no? Y el resultado se ve. Eso por una parte. Ahora, si uno piensa, los galos fueron bastante condescendientes, porque podrían haber arrasado en la ciudad y no lo arrasaron. Había también, yo pienso, una cierta admiración. Es una situación que hay que pensarlo un poco de esa manera también. Hay sectores de la ciudad, hay una peste, hay insalubridad, una serie, porque es un tiempo largo en el que están ahí en la situación de asedio, digamos, de la colina capitolina, pero no fue arrasada la ciudad, fue destruida en parte, pero no fue arrasada. Entonces, eso también hay que tenerlo presente.